Bueno, buenas noches. Nosotros el día de hoy vamos a continuar la clase, vamos a hablar de dos temas, perdón, acerca de la potencia eléctrica y acerca de los circuitos mixtos en serie y paralelo, para que puedan resolver los ejercicios. Y vamos después a ver en las siguientes dos clases que nos quedan el uso del multímetro y unos componentes más del circuito en el automóvil. Sí. Entonces, para llevar esta clase, nosotros vamos a realizar la clase 3. Entonces, les estaba hablando que nosotros vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica, ya que tienen ejercicios que resolver. Entonces, ustedes saben que la unidad de potencia eléctrica, como ya les venía mencionando, es el vatio. Y esto se preguntan que una lámpara luce más si hablamos, un ejemplo, si nosotros tenemos una lámpara de unos 60 vatios o una comparada otra lámpara de 40 vatios. Entonces la respuesta sería muy clara, que la de 60 vatios es la que más potencia posee. O sea, esta va a tener más potencia. Pero ustedes se van a explicar qué es la potencia eléctrica. Sí. Bueno, nosotros podemos definir esto de potencia eléctrica como en física. En física, nosotros ¿qué decimos que es una potencia? Potencia es la rapidez con la que se ejecuta un trabajo. Es decir, que es la relación, ¿sí? Es la relación que existe entre el trabajo realizado y el tiempo invertido en realizar. Entonces nosotros, o todos ustedes saben, que el trabajo se produce gracias a la energía. Entonces, cuando hay trabajo, el trabajo se produce gracias a la energía. Entonces, trabajo y energía son dos componentes que dicen lo mismo. Entonces, nosotros podemos decir que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros, para definir esta fórmula, potencia es igual a trabajo sobre tiempo, nosotros vamos a decir que potencia es igual a ¿qué? A la energía, ¿sí? A la energía sobre el tiempo, ¿sí? Ustedes saben que la E es energía, esto va a estar dado en julios, y el tiempo, T es el tiempo, y como comúnmente se lo da en segundos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ejemplo acerca que quiero un ejemplo que digo determinar la potencia que debe desarrollar un ascensor que pesa, ¿sí? 500 kilogramos, ¿sí? Para subir al quinto piso, y esto tiene una distancia que dice del suelo de 25 metros y emplea un tiempo de 50 segundos. Entonces, al moverse a una velocidad, dice que se va a mover a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, dice que también nosotros calculemos la energía consumida, ¿sí? Entonces, aquí en este ejemplo que les dice que calcular la potencia y calcular también la energía consumida, nosotros sabemos que el trabajo que se necesita un móvil quiere decir masa, ¿sí? O sea,
ese peso o esa masa es, ¿sí? Esta masa es del móvil, ¿sí? A cualquier masa se le conoce como móvil. Entonces dice que ese móvil, para desplazarse a una distancia, es el producto, esta es la distancia, y es el producto de fuerzas aplicadas multiplicada por la distancia recorrida. Entonces lo que les quiero decir, que la energía es igual a que a la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una energía. Ahora, ¿qué va a ser la fuerza? Ustedes saben que la fuerza ustedes saben que la fuerza se calcula es igual a masa por la gravedad. Entonces, o lo que queremos decir, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, esta fuerza dice que va a ser nuestro peso. Entonces, nosotros tenemos una masa, aquí podemos, de 500 por la gravedad, que es 9.81 en el sistema internacional. Entonces, nosotros aplicar esta fuerza, nosotros vamos a tener una fuerza de 4.000, o un peso, perdón, de 4.905. Bueno, si ustedes ven el diagrama libre, el peso es una fuerza, ¿sí? Entonces podemos, es una fuerza. Entonces lo que les digo, que nosotros vamos a tener 4.905 newtons. Entonces nosotros para calcular esta energía multiplicamos 4.905 newtons por la distancia de 25 metros. Entonces tenemos nosotros una energía, ¿sí? De 122.600 joules, porque la energía no es de joules. Entonces nos pide calcular a nosotros la potencia, y la potencia les dije que es igual a la energía sobre el tiempo. Aquí tenemos el tiempo. No, perdón. Eso es velocidad. Aquí tengo el tiempo de 50 segundos. Entonces digo que la potencia va a ser igual a 122.625 joules por un tiempo de 50 segundos. Entonces, si nosotros dividimos, nosotros vamos a tener 2.452.5 vatios. ¿Sí? Pero si nosotros queremos simplificar, podemos esto dividir para mí y vamos a tener 2.452 kilovatios. Entonces, para determinar la potencia, también nosotros podríamos haber hecho válido una siguiente expresión que nos indicaba que la potencia, ¿sí? No se olviden que también ustedes pueden calcular que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces la potencia 122.000 ¿sí? 122.625 joules por tenemos 0.5 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad?
Entonces, que la potencia es igual a estos 122.000. Sí, perdón, es la fuerza. Estoy poniendo la energía. La fuerza es 4.905 newtons. ¿Sí? Entonces, esto multiplicado por 0,5. Tenemos 2.452.5 watts. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos, también podemos calcular la potencia a través de la fuerza por la velocidad. Entonces, perdón, ¿cómo será la potencia a desarrollar el ascensor si queremos que suba al quinto piso en tan solo 20 segundos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Un ejemplo que les puedo poner es que la fuerza de un móvil simplemente cuando les digo que queremos 20 segundos, nosotros solo vamos a cambiar aquí nuestro tiempo y ya tendríamos la potencia. Entonces, lo que les acabo de decir aquí es que si nosotros tenemos la fuerza que mueve un móvil es similar a la tensión que se impulsa a moverse a los electrones por un circuito eléctrico. Entonces, por otro lado, la velocidad con que se mueve un móvil se puede comparar con la cantidad de electrones que fluyen en un circuito. Sí, esto es la unidad de tiempo. Es decir, que la intensidad de corriente eléctrica, nosotros lo podemos decir que la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ustedes también en los circuitos pueden encontrarse que la potencia va a ser igual a qué? A la tensión por la intensidad. También se puede calcular. Esto es la tensión o voltaje, lo que les dije en la ley de Ohm, y la I significa intensidad. También podemos calcularlo de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Un ejemplo con esta fórmula. Aquí voy a poner un ejemplo. 2. ¿Qué digo? Que si en el habitáculo de un vehículo existe un foco o un testigo, como lo queramos decir ustedes, de 16 amperios, intensidad es 16 amperios, se quiere determinar cuál va a ser la potencia de ese foquito en el habitáculo, la potencia en ese habitáculo, la potencia máxima del foco del testigo en el habitáculo, que se puede, o cuando se conecta, este tiene una tensión, digamos, de, ustedes saben que nos va a ir ahí de 12 voltios. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos? Entonces, nosotros podemos calcular aquí que la potencia es igual a la intensidad, 16 amperios, por el voltaje de 12. Entonces, nosotros vamos a tener esto igual de 16 por 12, de una potencia de 192 watts amperio por el voltaje. Nosotros tenemos como unidad el watt. ¿Sí? Entonces nosotros así podemos calcular la potencia de cualquier testigo que nosotros tengamos en nuestro habitáculo. Entonces, para nosotros calcular la medida de la potencia eléctrica, entonces nosotros tenemos aquí que ver, ¿sí? Pues aquí tenemos nosotros cómo nosotros queremos ver la medida de la potencia. Entonces, el aparato que mide la potencia eléctrica va a ser el batímetro. Sí, en realidad el batímetro mide por separado, o multímetro, por separado la tensión
y la intensidad de una corriente. Ya vamos nosotros a ver cómo, cómo nosotros vamos a conectar. Eso les voy a enseñar en el uso del multímetro. ¿Sí? Entonces aquí nosotros, con estoy dando que este aparato, bueno, de este batímetro, ¿sí? O de un multímetro, bueno, hablemos del batímetro, de este consta de dos bobinas, una amperimetraje y otra voltímetra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la bobina amperímetra posee una característica similar a la de un amperímetro. Tiene esta una resistencia muy baja y se conecta en serie. Entonces, la bobina voltímetrica, esto hace que posee las mismas características que la de un voltímetro y tiene una resistencia muy alta y esto se conecta en paralelo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos también a hablar, esto les voy a enseñar cómo se vamos a conectar la próxima clase, ¿sí? Cómo nosotros vamos a conectar nuestro multímetro, que es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces aquí nosotros les voy a enseñar dónde va cada puntita, ¿sí? Y qué es lo que nosotros debemos. Si han visto que aquí hay un multímetro, aquí tiene una pantalla, aquí tiene una ruedita, entonces nos va a dar que nosotros nomás queremos medir, tiene unos cables, un rojo y un negro. El rojo va a positivo, el negro va a más. Entonces aquí nosotros vamos a ver qué escala vamos a utilizar. Eso les voy a hablar la próxima clase para el uso del multímetro, que es muy importante ustedes, que esto lo van a necesitar. Hoy les estoy dando esto de la forma teórica. Entonces, así hablamos nosotros también de la energía eléctrica. Es la expresión que relaciona la energía con la potencia. Sí, entonces, esto nosotros decimos que la energía es el producto de la potencia por el tiempo. ¿Sí? Esto de la energía. Entonces, el cálculo de energía eléctrica consumida por un receptor es muy interesante, porque especialmente por los consumidores, ya que sobre él establecen los costos que facturan. Si hablamos que facturan las compañías, hablamos de energía, pero aquí nosotros podemos ver que la potencia, como les dije, es igual al tiempo. Entonces nosotros podemos decir que la energía que consume, ¿sí? Que consumen nuestros focos en el vehículo es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, esta medida de la energía eléctrica, todo depende de las unidades que se tomen de la potencia y del tiempo. ¿Sí? Ustedes saben que, bueno, esto de la energía es el kilovatio hora. Entonces, estos es para medir la energía. Sí, lo que estaba viendo en la plataforma, seguía, ya les hablé de la potencia, seguía la unidad 3, ¿sí? Estaba viendo que seguía, ¿sí? Que estaba solo ejercicios de los circuitos en serie en paralelo y mixto. Entonces voy a hablar acerca de estos tres porque tienen problemas también que resolver de estos ejercicios. ¿Sí? Entonces me voy a ir acá para explicarles la teoría. ¿Sí? Seguir aquí con los circuitos. En serie y mixto. ¿Sí? Entonces saben que nosotros debemos distinguir entre un circuito en serie
y en paralelo. Y también ustedes deben de aprender aquí a realizar los cálculos precisos para definir un circuito eléctrico con varias cargas que van a estar conectadas entre sí, que tenemos nosotros en el vehículo. Entonces, las magnitudes de un circuito serie, paralelo, mixtos, debemos nosotros interpretar y relacionar sus resultados. Entonces, para esto también voy a explicarles acerca cualitativamente de los fenómenos que se derivan de una alteración en un elemento de un circuito eléctrico sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros qué es el acoplamiento de receptores en serie. ¿Sí? Este acoplamiento de receptores en serie consiste en conectar o tener conectado el terminal de salida de uno con el de entrada del otro sucesivamente, como ya les expliqué. Entonces, nosotros, para representar un circuito, que como los vemos en los ejemplos, ¿no es cierto? Les decía que aquí tengo mi lado A, quiero representar 3 resistencias. ¿Sí? Entonces, ustedes ya les expliqué que aquí voy a estar mi resistencia 1, ¿sí? Mi resistencia 2, mi resistencia 3, y aquí va a estar conectados en serie. Entonces, al cerrar un interruptor, el conjunto de estas 3 resistencias van a quedar sometidas a que estos 3 van a estar sometidos, ¿sí? Esto también se lo conoce, ese símbolo, como el de una fuente. Va a estar sometido a la tensión de un generador, lo que hará que surja una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a ser la intensidad, que establecerá que todas las resistencias por igual van a provocar en cada una de ellas las tensiones. Entonces, como les expliqué, cuando ustedes generen las tensiones y quieran calcular la tensión, esto va a ser igual a que ¿sí? Nosotros vamos a tener tensiones. Les voy a explicar. Nosotros vamos a tener tensiones. Una tensión va a ser aquí en B y la otra tensión va a ser aquí en C. Entonces nosotros vamos a tener aquí lo que son, aquí tenemos el punto D. Entonces nosotros vamos a tener la tensión entre A y B, la tensión entre B y C y la tensión entre C y D. Y todo esto de aquí va a ser nuestra tensión. Entonces, para calcular eso que les digo de la tensión, eso va a ser igual a la tensión del punto AB más la tensión del punto BC y más la tensión de C a D. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos un circuito que está formado por 3 resistencias en serie para calcular la tensión. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿por qué la intensidad que atraviesa todas las resistencias es la misma? ¿No es cierto? Ya les expliqué a ustedes que es la corriente eléctrica en un flujo de electrones, que en este caso se establece por el generador, que es esta fuente, ¿sí? Esto de aquí, esto es generador, esta fuente, el conductor y las 3 resistencias. Como los electrones no se quedan acumulados en ningún punto del circuito, los mismos que entran por el terminal de una resistencia, estos que ingresan por aquí, por este terminal de la resistencia, salen por el otro terminal. Ingresa y son los mismos, ¿sí? Y salen al otro terminal de la misma. Entonces, para continuar
y entrar por el terminal de la siguiente resistencia, y así van sucesivamente estos conectados en serie. Ahora ustedes me van a decir, ¿por qué se reparte la tensión entre las resistencias? ¿Por qué si que va a ser la misma corriente y por qué se va a repartir la intensidad, la tensión en la resistencia? La tensión que aparece entre dos puntos de un circuito, o sea, el punto A y B, un ejemplo, de un circuito surge gracias a la diferencia de cargas que existen entre los mismos. Entonces sabemos que estas diferencias de cargas es la que produce la fuerza que impulsa a moverse a los electrones de un punto a otro del circuito. Entonces, en un circuito en serie, la fuerza que provoca la tensión del conjunto irá perdiendo su efecto y al realizar sucesivamente trabajos en los receptores conectados en serie, y va a producir lo que se conoce o lo que ya les expliqué a ustedes, la caída de tensión en cada una de las mismas. Entonces ustedes van a pensar, o como igual, que al ser igual la corriente para todos los receptores, necesitaremos más fuerza de impulsión. ¿Qué quiere decir eso, más fuerza de impulsión? Vamos a tener más tensión. Entonces aquellos van a tener mayores resistencias eléctricas. Entonces a ustedes ya les expliqué cómo se calcula estas caídas de tensión. Estas caídas de tensión se calculan, un resumen que les hablo brevemente o rápidamente, a través de la ley de Ohm, que nosotros lo conocemos, que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, como le quiero decir aquí, es que la ley de Ohm siempre se aplica entre dos puntos concretos del circuito. Entonces, para determinar el valor de la tensión, sí, ejemplo, si quiero determinar este valor de la tensión B, la tensión B a, tenemos que aplicar esta ley entre los puntos A y B, ¿sí? Entonces, estos puntos de la resistencia es R1 y la corriente es de intensidad. Entonces, como les digo, para calcular esa tensión de B, de A a B, ¿cómo vamos a calcular? Va a ser igual a la resistencia, como les hablé cerca de esta ley de la resistencia R1 por la intensidad. La intensidad es la misma en todo el circuito. Entonces, así ustedes van a poder calcular la tensión de B a C y la tensión de B de C a D. ¿Cómo? Resistencia 2 por la intensidad y resistencia 3 por la intensidad. Sí, entonces, como ustedes ven, ahí nosotros ya podemos sumar todas nuestras tensiones. Y entonces ahí ya nosotros sustituimos estos valores calculados y nosotros podemos ya tener una expresión. ¿Sí? Y ustedes me van a decir cómo también se puede calcular. Nosotros podemos calcular aquí la intensidad conociendo el voltaje. Entonces el voltaje total, ¿a qué va a ser? Intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces esto nos indica que para calcular la intensidad que se establece en un circuito de resistencias en serie, basta con dividir las tensiones total aplicadas al circuito entre las sumas de cada una de ellas. ¿Sí? Igualmente, la resistencia total o equivalente, como ya les expliqué en un circuito en serie, por aquí estoy hablando un poco más profundo del tema, se denomina a la resistencia al que el producto de las mismas hacen unos efectos que un conjunto. Entonces ustedes saben que esta resistencia total, como les expliqué, tengo el punto A y tengo el punto B, y aquí tengo mi fuente. Entonces esta fuente está conectada a cada una de ellas. Ustedes saben que aquí va a fluir, ¿sí?, la intensidad. Entonces aquí yo voy a tener mi resistencia total y esto de aquí va a ser mi voltaje. ¿Sí? Entonces, estos cálculos equivalentes se cumple la ley de Ohm teniendo en cuenta toda la tensión y toda la resistencia. Lo que les quiero decir es que para aplicar que la intensidad va a ser igual al
al voltaje por toda sobre la resistencia total. Entonces, podemos deducir o decir que la resistencia total equivalente es igual a la suma de las resistencias de cada una de los receptores. ¿Sí? Entonces, la resistencia total, como les dije, es R1 más R2 y más R3. Entonces, la potencia eléctrica en cada receptor, aquí nosotros podemos aplicar la expresión que les di. ¿Cuál era? Que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, teniendo en cuenta que al igual que lo hicimos en la ley de Ohm, siempre se hace sobre dos puntos concretos del circuito, ¿sí? Donde nosotros queremos calcular la potencia. O sea, si nosotros queremos calcular la potencia 1, entonces vamos a tener nosotros el voltaje AB, del punto AB por la intensidad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que calcular primero esta potencia. Entonces ustedes saben que la potencia total también se puede calcular sumando cada una de estas. Entonces vamos a tener potencia 2 y potencia 3 de B a C y de C a D por la intensidad y por la intensidad. Entonces aquí nosotros ustedes van a tener que la potencia va a ser igual a 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces también os emplea la expresión de potencia aplicando la tensión total. ¿Sí? Eso como un pequeño resumen de, perdón, de estas aplicaciones en serie. Les puedo dar un ejemplo. Es la instalación de iluminación. Sí, estas instalaciones de iluminación se me viene a la mente un árbol de Navidad que se conecta a las lámparas en serie. Entonces, el principal inconveniente que puede presentar es que cuando se funde una lámpara, el circuito se interrumpe y por tanto deja todas las demás apagadas, se apagan. ¿Sí? Otra aplicación es la construcción de reóstatos. Estos son resistencias variables que al ser acopladas en serie con un receptor provocan la caída de tensión y que modifica al variar la resistencia del reóstato, ¿sí? Consiguiendo así la intensidad, tensión y potencia de dicho receptor. ¿Sí? Estos son ejemplos. Ahora hablamos del circuito en paralelo. Sí, tenemos todavía unos 20 minutos. Entonces, este circuito en paralelo, porque ustedes tienen que están unos ejercicios que ustedes tienen que resolver. Entonces, el paralelo, entonces al acoplar varios receptores en paralelo o derivación, es conectar los terminales de estos entre sí. Como ejemplo, les puedo decir que aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B. Entonces, cada resistencia, ¿sí? Vamos a estar conectadas entre sí. Entonces, nosotros aquí vamos a tener resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y vamos a tener igualmente aquí intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Y esto nosotros va a estar acoplado a una fuente, ¿sí? A un generador. Aquí tenemos nosotros la intensidad total. Entonces, aquí que les acabo de decir que las resistencias están conectadas a los mismos puntos, como ustedes pueden ver, a los puntos A y B. Entonces, el montaje de receptores en paralelo se caracteriza porque todos ellos están sometidos a una misma tensión. Entonces, este generador, sí, el de aquí o la fuente que les digo, suministra una corriente. Entonces, esta es la intensidad total, ¿sí? Que se reparte por cada una de las resistencias. Ustedes ven aquí que se está repartiendo intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 3. Entonces, ¿qué se está aquí? Cumpliéndose que la corriente suministra a todo el circuito, o sea, la corriente total suministra a todo el circuito, es igual a la suma de sus corrientes. Entonces, aquí es la diferencia. La intensidad era la misma en serie.
Aquí en paralelo es que la intensidad total es la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 y más la intensidad 3. Esto hace que fluyen por cada uno de los receptores que están conectados en paralelo. Entonces, la razón que se cumpla esta expresión es debido a que los electrones que entran en el nudo A no quedan acumuladas en él, por lo que toda la intensidad total que entra en el nudo tiene que salir también de ahí. Entonces ahí viene la expresión que les acabo de dar. Entonces, para calcular la intensidad en los diferentes puntos, en la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, vas a aplicar la ley de Ohm entre los puntos A y B, y en cada una de las resistencias que corresponde. Ejemplo, para calcular la intensidad 1, lo que les quiero decir es que si yo tengo la intensidad 1, quiero calcular todo mi voltaje, aquí va a ser el mismo, sobre la resistencia 1. Igualmente, y 2, el voltaje sobre la resistencia 2 y la intensidad 3, el voltaje sobre la resistencia 3. Aquí nosotros aplicamos lo que es la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo se determina la resistencia total o equivalente? Sabemos que la corriente o la intensidad es igual a la suma de todas sus corrientes. Sustituyemos esta expresión y nosotros podemos calcularlo de la siguiente fórmula también. La intensidad total, para sustituirlo, puede ser igual al voltaje, y esto voy a multiplicar a ¿qué? A 1, la resistencia 1, más la intensidad, no, perdón, es 1, ¿sí? Resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, ¿sí? Entonces nosotros podemos calcularlo de esa forma. Entonces sabemos nosotros que para calcular las corrientes eléctricas que suministra un generador, una fuente, en este caso sería nuestra batería, al conjunto de circuitos, tendremos que tener en cuenta la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Nuestra resistencia total, que es la que produce los mismos efectos a todas las resistencias, acoplándose en paralelo. Lo que les quiero decir es que la intensidad total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces ahora tenemos la expresión de arriba y esta expresión que les acabo de dar. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes les dije que la resistencia total podemos calcularlo R1 más R3? ¿Sí? Entonces, para un número, nosotros podemos esto aplicar para un número de resistencia X que nosotros tenemos como RT, resistencia total, va a ser igual a 1, ¿sí? 1 más R1 más R2, y así sucesivamente hasta 1 R1 las resistencias que nosotros tengamos. Igualmente, para calcular las potencias se opera, pues nosotros ya conocemos la potencia en un circuito en paralelo, ¿sí? La potencia 1, ¿sí? La potencia 1, aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual al voltaje por la intensidad 1. Asimismo, la potencia 2 va a ser igual al voltaje por la intensidad 2. Y la potencia 3 va a ser igual al voltaje por la intensidad 3. Entonces nosotros aquí también sumamos nuestra potencia total, que va a ser igual a P1 más K2 y más la 3. Ahí nosotros ya pudimos calcular estos circuitos en paralelo. Y por último, si tenemos tiempo, hablemos de los circuitos mixtos. Al igual que es posible conectar receptores en serie o en paralelo, en ocasiones nosotros nos pueden aparecer circuitos que tienen receptores acoplados, que estos sean en serie, mezclados con receptores acoplados en paralelo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros podemos tener un circuito que esté en serie y también esté en paralelo. Ejemplo de esto, si yo tengo una resistencia 1 que está de entrada, y esta resistencia 1
está conectada a dos resistencias. ¿Sí? Entonces aquí tengo la resistencia 2 y la resistencia 3. Y esto está conectado, ¿sí?, a una fuente y tenemos nuestro voltaje. ¿Sí? Entonces estos circuitos son los denominados mixtos. Entonces aquí les hablé o les dibujé un ejemplo. Entonces la resistencia R2 y R3 están claramente, estas de aquí están conectadas. Estas vemos que están conectadas en paralelo. Y la que está, y claramente vemos que nosotros tenemos conectadas entre sí, y a su vez una resistencia equivalente se conecta en serie, que es esta de aquí. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios que pueden encontrarse en su deber, para resolver este tipo de ejercicios hay que seguir los pasos que les voy a dar. El primer paso que ustedes tienen que seguir es reducir su circuito equivalente a aquellas partes del circuito que estén ciertamente acoplados. O sea, toca dividir al circuito en la parte que sea en serie y la otra parte que sea en paralelo. ¿Sí? El otro dato o tips que les puedo dar es que hay que dibujar sucesivamente los nuevos circuitos. O sea, ustedes tienen que dibujar cuál va a ser el circuito en serie y cuál va a ser el circuito en paralelo. Entonces ustedes ya obtienen y aquí van a indicar ustedes las magnitudes conocidas y desconocidas de cada circuito. Y por último, es calcular. ¿Qué van a calcular ustedes? Van a calcular las magnitudes desconocidas. ¿Sí? Estas magnitudes desconocidas del circuito, desde los circuitos equivalentes más reducidos hasta el circuito original. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que les puedo dar es que si este de aquí, ¿no es cierto? Tengo digo que tengo aquí el punto A, ¿sí? Aquí va a ser mi punto B y aquí va a ser mi punto C. Entonces nosotros tenemos que dividir estos circuitos, ¿sí? Entonces primero tenemos que calcular o hacer esta resistencia. Nosotros vamos a tener R2, ¿sí? Y R3. Y aquí nosotros tenemos nuestro R1, ¿sí? Entonces estos están conectados, vemos R1 y R2 están conectados en paralelo. Entonces aquí se determina su resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces esa resistencia equivalente, sí, esa resistencia equivalente, ¿qué va a ser esta resistencia equivalente? Entre 2 y 3. Nosotros les enseñé que vamos a calcular 1 sobre ¿qué? 1, la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Así podemos calcular. Entonces ya podemos nosotros calcular nuestra resistencia equivalente entre la resistencia 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ahora, ya tenemos esta resistencia equivalente entre 2 y 3. Entonces, para conectar lo que les decía en serie, nosotros aquí ya podemos conectar nuestra resistencia equivalente 2 y 3. Entonces, aquí ya tenemos R1
y R2 que van a estar conectadas en serie. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Nosotros para calcular esa resistencia total, ¿cómo lo hacemos? R1 más R2 y 3. Entonces, una vez reducido todas las resistencias a su equivalente, o sea, equivalente ya tenemos nuestra resistencia total, dibujamos el circuito final. Sí, el circuito final, ¿qué quiere decir? Es que si yo tengo mi punto A, ¿sí? Aquí ya voy a tener mi resistencia total y esta va a estar conectado al punto C. Entonces aquí yo también ya tengo mi intensidad total. ¿Y cómo calculamos? Aquí, ya teniendo nuestra intensidad total, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia total. Entonces ahí nosotros también podemos aplicar la ley de Ohm para calcular también las tensiones. Entre las tensiones también, ¿sí? La ley de Ohm nosotros podemos aplicar también para calcular nuestras tensiones entre el punto A y B y el punto B y C. ¿Cómo vamos a calcular eso? La resistencia 1 por la intensidad total y la resistencia 2, 3 que calculamos por la intensidad total. Entonces, una vez obtenido estas tensiones, podemos calcular las intensidades. Entonces, ¿cómo se calcula las intensidades aplicando la ley de Ohm? Ustedes saben que la intensidad total es igual al voltaje PC sobre R2, ¿sí? La intensidad 1, perdón. Y la intensidad, no, sí, estoy bien. La intensidad 1, sí, de VAC sobre la resistencia 2. Y la intensidad 2, nosotros podemos calcularles con dVAC sobre la resistencia 3. Entonces, ahí nosotros podemos indicar la intensidad y la intensidad, tensiones y potencias que le corresponden a una de esas. Pero nosotros podemos calcular la potencia que es voltaje por intensidad. Entonces aquí les doy un ejemplo de cómo realizar este tipo de circuitos que ustedes tienen que resolver. Sí, entonces eso ha sido la clase del día de hoy. Que pasen bien, buenas noches o hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces que terminamos la clase. Que pasen bien, buenas noches. Gracias, Inge. Muchas gracias.